Bienvenidos a todos y todas. En este vídeo vamos a hablar de la batería psicopedagógica Evalúa y en particular de los distintos informes que ofrece esta prueba. Vamos a empezar haciendo una visión general de lo que es Evalúa y se trata de una serie de pruebas con distintos números del 0 al 10 cuyo objetivo es la evaluación de las capacidades cognitivas y las competencias curriculares de los alumnos y alumnas de distintos cursos y niveles. Esta evaluación está destinada a aportar datos relevantes en la toma de decisiones con respecto a los procesos educativos y a detectar posibles dificultades específicas de aprendizaje. La administración de estas baterías funciona con unos cuadernillos en papel y su tiempo varía según el número. El Evalúa 0, que es el que está destinado a la educación infantil, tiene un tiempo de administración aproximado de 1 hora y 30 minutos y se puede aplicar de manera colectiva, pero tiene una parte individual. Los Evalúas del 1 al 10 tienen un tiempo aproximado de administración de 3 horas y se pueden aplicar enteramente de manera colectiva, pero también se reserva la posibilidad de aplicarlo de manera individual. El rango escolar que abarcan estas baterías es desde el último año de educación infantil, es decir, cuando tienen 5 años, hasta el cuarto de educación secundaria obligatoria, 16 años. A pesar de que los cuadernillos se responden en papel, los resultados y los informes de los que vamos a hablar se obtienen de manera online a través de la plataforma digital. Las baterías Evalúa ofrecen distintos tipos de puntuaciones en sus informes y por eso es importante que sepamos los términos que vamos a utilizar para entender mejor las explicaciones que vamos a realizar más adelante. Cada escala de las baterías ofrece una puntuación directa que se corresponde con lo bien o mal que haya hecho esa prueba la persona evaluada. Y a partir de ahí se calculan distintos tipos de puntuaciones. La puntuación centil o percentil, que puede ser más conocida por los departamentos de orientación de los colegios, es un tipo de puntuación ordinal, ya que muestra un orden de la muestra y divide esa muestra poblacional en 100 partes iguales. Por lo tanto, representa 99, de 1 a 99, puntos de corte. Las puntuaciones típicas, por el contrario, son de tipo cuantitativo. Tienen en cuenta la media de desviación típica de cada prueba y ofrecen una medida más precisa de la cantidad, y del nivel de la persona evaluada. Vale. Bueno, yo soy Beatriz, soy coautora de los Evalúas y voy a trabajar un poco en esta presentación, al igual que José. La ventaja del manejo de las puntuaciones, la versión 4.0 del Evalúa incluye por primera vez las puntuaciones típicas en tanto a la versatilidad que nos da para el manejo de los datos. Nos posibilita operar con esos datos tanto de los alumnos como para la creación de las propias pruebas. Y eso hace que las pruebas tengan mayor potencia a nivel estadística. Las puntuaciones centiles, que son estas que vemos aquí reflejadas en el gráfico, son las puntuaciones que habitualmente se usan en los departamentos, como bien ha indicado José, y son muy fáciles de interpretar porque se asocian de forma muy rápida a lo que son los porcentajes dentro del manejo matemático. Sin embargo, las puntuaciones centiles que vemos aquí corresponden a un rango un poco más complejo a la hora de hacer el análisis estadístico, pero también mucho más preciso. De esa manera, aunque se asocian y se igualan en los rangos centrales, en los rangos extremos, las puntuaciones Z nos permiten un análisis mucho más
pormenorizado de la información que podemos obtener. Sobre todo en aquellos datos que se encuentran en los rangos extremos. En los rangos centrales nos sirven las puntuaciones centiles tanto como las puntuaciones Z, pero las puntuaciones que se encuentran más alejadas de la norma, más alejadas de este centro de aquí, de esta parte de aquí, las puntuaciones Z son mucho más fiables en cuanto a la información que nos aportan y a la hora de tomar decisiones dentro del departamento, bien de forma individual o bien de forma colectiva. Bien, a partir de aquí vamos a hablar de los distintos tipos de informe que nos ofrecen las baterías Evalúa. La hoja de datos es un informe grupal de un curso o un aula que ofrece las puntuaciones directas y puntuaciones centiles de cada alumno y coloca a los alumnos ordenados por orden de lista en sus distintas aulas. Vale. Esta hoja de datos es la hoja de datos, manejamos siempre con centiles, como ha señalado José, y las hojas de datos son de enorme validez. A la hora de realizar un análisis dentro de un centro, cuando hacemos evaluaciones de carácter colectivo, nos sirve en primera instancia para algo tan sencillo como comprobar nombre y apellido de los alumnos, si está todo de forma correcta colocada, si hay algún tipo de error que se pueda subsanar, porque obviamente se pueden cometer errores. Nos permite todas las puntuaciones, reflexividad, pensamiento analógico, en función de la prueba vamos a encontrarla de un tipo o de otra. Siempre vamos a encontrar de azul las que tienen que ver con el carácter cognitivo, de rojo, rosado, aquellas que están relacionadas con la parte afectiva, afectivo-social o psicosocial, como queramos llamarlo. La parte verde se encuentra relacionada con los procesos lectores, la parte amarilla con los procesos escritores y la parte rosa del final o moradita la encontramos relacionada con matemáticas, con aprendizajes matemáticos. En algunas escalas de niveles superiores aparecen las de carácter vocacional, que aparecen al posterior de esta. De tal forma que podemos hacer, cuando tenemos los datos de los alumnos, podemos hacer distintos análisis con esta hoja de datos. En un primer momento, aparte de comprobar lo que acabamos de mencionar de los nombres, debemos de mirar, muchas veces nos quedamos únicamente con aquellas puntuaciones que son individuales, ¿vale? Y obviamos un recurso que es muy poderoso a la hora de trabajar con centros educativos, que es el análisis de forma global de esas puntuaciones. Para ello es tan sencillo como, dentro de las puntuaciones directas que señaló José, las puntuaciones centiles, quedarnos con las centiles de los sujetos e ir haciendo una observación de las aulas al completo hacia abajo, de tal forma que podamos comprobar no datos de un sujeto en concreto, sino del conjunto, que podamos analizar si la aplicación de esa prueba se ha hecho de forma correcta o si ha podido haber algo que no ha sido del todo correcto. ¿Cómo se ve eso? Si todas las puntuaciones oscilan en niveles muy bajos, ¿vale? Podemos sospechar que a nivel de aplicación de la prueba ha podido haber algún tipo de error, ¿vale? De la misma forma que podemos mirar eso, hacia abajo lo podemos ver en las distintas instantes. E incluso si la persona que analiza los datos es la misma persona que es la aplicadora de la prueba, puede constatar el hecho de que cuando se hizo esa aplicación ocurrió algo significativo o algo no significativo que hace que esas puntuaciones caen en picado o se mantengan en un nivel alto. Además de ese análisis hacia abajo de forma vertical que estamos hablando, existe un análisis de tipo horizontal, que sería sujeto por sujeto. Las hojas de datos con los percentiles nos posibilitan, nos dan la misma información que el gráfico, vamos a ver posteriormente, en la hoja de los gráficos de los informes individuales, nos dan la misma información y nos permite relacionar, previo a ese informe, a que nos generen ese informe, relacionar datos que tengan relación unos con otros, en tanto que nos posibilitan de forma individual relacionar, por ejemplo,
nos podemos encontrar alumnos que tengan problemas en la comprensión lectora, ¿vale? Nos fijaríamos en este índice, ¿vale? Tengamos problemas en la comprensión lectora y sin embargo, ¿vale? Vemos que la resolución de problemas, o en este caso está alto, pero se suele asociar, no con este percentil, que es un percentil normalizado, con un percentil más bajo, que aquellos alumnos que tienen problemas en la comprensión lectora tienen asociados problemas en la resolución de problemas, de tal forma que está relacionado un dato con el otro. Este tipo de muestras, este tipo de información es la que nos permite relacionar aspectos relacionados, por ejemplo, con el razonamiento, con la resolución de problemas o con el cálculo de la numeración. ¿Vale? A continuación vamos a hablar de los informes individuales. Estos informes corresponden a los resultados de cada alumno o alumna de manera personal y se componen de dos partes. Por un lado, una gráfica resumen en la cual se marcan las puntuaciones centiles obtenidas por esa persona evaluada en cada una de las pruebas de esa batería. Y por otro lado, una interpretación más narrada en la que se explica cuál es el significado de esa puntuación y se le da una interpretación dentro de cada una de las secciones correspondientes. Cada párrafo corresponderá a la interpretación del resultado de una prueba. Vale. Dentro de aquí, dentro de los informes, el informe individualizado, la parte más potente que tiene a la hora de trabajar con familias o incluso para los propios orientadores y profesores, es la parte gráfica. Es la parte que nos posibilita en toda esta parte de aquí que tenemos aquí, la escala cognitiva, psicosocial, la de lectura, la de escritura y la de aprendizaje matemático, en la escala matemática lo que nos posibilita es esas puntuaciones que hemos visto antes en la hoja de datos, es hacerla de forma visual, que sea fácilmente interpretable. Los datos de carácter numérico que encontramos en la hoja de datos están en el nivel más alto de abstracción y cuando nos vamos a un informe de forma gráfica se ve de manera palpable, bueno, pues aquello que se encuentra en torno a la zona media entre el 40 y el percentil 40 y el percentil 60, pues se encuentran en la zona normalizada, aquello que se encuentra en torno al percentil entre el percentil 30 y el percentil 10, pues se encuentran en la zona de refuerzo y aquello que se encuentra por debajo de aquí se encuentran en una zona pues altamente peligroso. Aquellos alumnos que encontremos zonas aquí, pues son cosas para plantearse qué tipo de refuerzo o incluso si necesita un análisis de esa competencia curricular distinta a la prueba que estamos manejando. Sin embargo, aquellos sujetos que encontramos en esta zona de aquí, que se mueven en esta zona de aquí, están en una zona de refuerzo, en la que necesitan ser atendidos de forma específica para superar las dificultades de aprendizaje. Cuando nos movemos a esta zona de aquí, que es la zona superior, justo por encima de esa zona media de la que estábamos hablando, nos encontramos con sujetos que están por encima de la media, pero sin tener que llegar a plantearnos una subida de nivel o un enriquecimiento de aquello de lo que estamos trabajando, de aquellas competencias que se trabajan en el nivel correspondiente. Y cuando nos encontramos con sujetos en niveles altos, en niveles muy altos, pues nos encontramos con sujetos que, para los que sería óptimo un enriquecimiento porque están en el nivel más alto que se puede tener de forma individual. Este sería el análisis que se hace a nivel individual, bueno, que es muy intuitivo de hacer, puesto que además de tener el informe, además de tener la gráfica, que nos ayuda muchísimo, tenemos la zona de las explicaciones, como bien ha indicado José, en la que se desgrana cada una de las mismas y se obtiene una información, pues necesita refuerzo o no necesita refuerzo, o se encuentra en un nivel muy alto. Siempre el informe individual o todas las puntuaciones que se hacen se comparan con los alumnos de su mismo nivel escolar, con lo cual vas a tener una referencia, vamos a tener una referencia con respecto a la norma a nivel nacional, a nivel internacional, en función del baremo en el que nos estemos manejando.
Dentro de este informe individual, tal y como ha indicado José, el gráfico viene expresado aquí, como hemos indicado, y la parte interpretativa es el resultado de la prueba, es un análisis de la prueba, y la interpretación que se hace es una interpretación que se hace a través de un programa informático. Es decir, este informe puede ser tomado como tal o puede ser tratado por el orientador de forma individual para aconsejar, para detallar, para profundizar. No necesariamente tiene que ser sacado o entregado de esta manera, es decir, tiene mucha versatilidad a la hora de trabajar con él, sobre todo a la hora de poner tratamientos educativos, a la hora de qué hacemos con este chico para que suba de esta zona que hemos hablado antes, se pueden cambiar, se puede meter, porque los informes nos vienen dados en PDF, con lo cual es fácilmente convertible y trabajable para incluirlo en un informe mucho más profundo. El informe del que vamos a hablar ahora es el informe de aula. El informe de aula tiene una estructura muy parecida a la del informe individual, pero sin embargo trata datos grupales de todos los alumnos y alumnas de una clase o aula. Así, Vale. igualmente tenemos la parte gráfica con sus puntuaciones centiles y la parte interpretativa, que ya tiene unos textos más orientados hacia los niveles grupales de ese colectivo. Bien. El informe de aula tiene una gran validez junto con el informe de curso que vamos a ver a posterior, puesto que nos facilita información ya no de forma individual, es decir, no como tratamiento una vez que surgen las necesidades, sino nos da información sobre la cantidad de sujetos, o la cantidad de sujetos que hay dentro de un aula, o la cantidad de intervenciones que tenemos que establecer, no de forma individual, sino de forma colectiva. Si vemos, por ejemplo, este que tenemos aquí en el informe, ¿vale? Tenemos dentro de las puntuaciones, ¿vale? Tenemos pues, que de forma normalizada el grupo pues, tiene unos niveles bueno, pues, por encima de la media en lo que se supone, en lo que tiene que ver con el razonamiento. Al igual ocurre con las habilidades psicosociales o psicoafectivas, que las encontramos en niveles medios. Sin embargo, cuando nos metemos a analizar nos metemos a analizar la lectura, ¿vale? Aquí encontramos que este grupo tendría la necesidad de trabajar aspectos relacionados con la comprensión lectora, ¿vale? Está muy cerca, bueno, está dentro de la media la comprensión lectora, la exactitud lectora la tiene por debajo de la media, que sería este aspecto de aquí, ¿vale? Y después encontramos que la velocidad la velocidad de lectura también está baja. Con lo cual, habría que plantearse, no de forma individual, no como tratamiento de individuo a individuo, sino como forma de grupo, el introducir pues, dentro de lengua, dentro de tutoría, dentro de donde se estime oportuno, dentro del centro, cómo solucionar este problema, porque es un problema que afecta a muchos alumnos del aula. De la misma manera pasaría con escritura. Incluso se podría abordar de forma colectiva el tratamiento lector con el tratamiento escritor. Y de esa manera, con una intervención de carácter generalizado, inclusiva, dentro del aula, se atiende a las necesidades individuales que vuelcan en el grupo. Esto es un poco lo que hemos dicho antes, tiene la misma medida, el informe de aula tiene los mismos datos que tiene el informe individual, ¿vale? Con la excepción de que los datos que nos facilitan, los datos que nos arroja el informe, están referidos al conjunto, ¿vale? Nunca están referidos a un individuo en concreto. Aquí habría que analizar si es necesario establecer, pues, por ejemplo, a nivel de aula, distintos subgrupos y habría que flexibilizar los grupos para poder atenderlos y establecer grupos para poder atender esa comprensión lectora en un nivel 1, nivel 2, nivel 3, en función de las necesidades del propio grupo.
Bien, siguiendo con estos informes, pasamos al informe de curso. El informe de curso tiene una estructura, como se observa, muy similar a la del informe individual y el informe de aula, pero opera a un nivel superior. Así, en un curso de primero de la ESO que tuviera 3 clases, A, B y C, tendríamos 3 informes de aula, pero un solo informe de curso que tendría en cuenta los resultados de todos los alumnos de ese curso. Por un lado tendríamos ese resumen de las puntuaciones obtenidas y por otro lado la interpretación narrativa de esas puntuaciones. Bien, el informe de curso es enormemente potente. Es muy potente y en muchas ocasiones no se les presta la atención debida. Este informe, además de ser, sirve para tratar aquellas dificultades que el grupo, el curso tiene al completo, ¿vale? Es decir, el grupo A, el grupo B, el grupo C tiene al completo, sirve para plantearnos o para poder plantear con datos que nos ayuden a sustentar aquello que el Departamento de Orientación esté diciendo, la dirección esté manteniendo, sirve para sustentar la necesidad de acciones de carácter preventivo. Es decir, si un grupo completo tiene problemas en la ortografía, ¿vale? Si el grupo completo tiene problemas en la ortografía o si el grupo completo tiene problemas en la exactitud lectora, es un problema del centro. Ya no es un problema de los individuos que se pueden establecer en grupos pequeños para ese tratamiento inclusivo dentro del aula que hablábamos en el informe de aula, sino que estamos hablando de que un curso completo, A, B y C, tiene dificultades. Y eso revierte directamente sobre lo que se ha hecho en el centro con anterioridad. Gracias a los informes de curso podemos establecer o podemos marcar de forma cuantitativa, tenemos datos recogidos para marcar acciones de carácter preventivo en cursos anteriores al que se detecta el problema. Aquí habría 2 intervenciones distintas, una de carácter preventivo para que los alumnos no lleguen a estos cursos con esas dificultades de exactitud lectora, de ortografía o de lo que salgan, y otro tipo que tiene que ver con el carácter terapéutico del que hemos hablado antes, ¿vale? De tal forma que tiene esa doble forma a la hora de llevarlo a cabo. La información que obtenemos en el informe de curso es exactamente la misma, de forma gráfica y de forma interpretativa a través de los párrafos. Pero no se nos puede olvidar y hay que ser muy conscientes del potencial que tiene en cuanto a la acción preventiva en este tipo de análisis. Es la parte más potente que tiene el informe de curso, sin lugar a dudas. El informe individual DEA, que viene de dificultades específicas de aprendizaje, es un informe que ofrece unas puntuaciones distintas a las hojas de datos y a los informes individuales de aula y de curso. Este informe proporciona, por un lado, la puntuación directa obtenida por cada estudiante y también ofrece unos datos estadísticos que son inmutables para cada prueba. Gracias a esos datos podemos obtener unas puntuaciones típicas Z, con los cuales tienen una media 0 y una desviación típica 1, que nos permiten dibujar un perfil tanto para los resultados de cada prueba como para los índices generales. Además de esto, pasa, por favor. Se analizan las discrepancias en los resultados entre el índice general cognitivo y los índices generales de lectura, escritura y matemáticas. A través de distintos criterios de interpretación se pueden evaluar si el sentido y se pueden realizar hipótesis sobre el origen de esas discrepancias a nivel individual. Vale. El informe DEA,
vuelvo hacia atrás para poder verlo. El informe DEA es un informe individual más escueto que el informe individual de puntuaciones centiles en cuanto a las explicaciones posteriores, pero nos aporta una visual de esos datos que hablábamos al comienzo, que José hablaba al comienzo, nos aporta una visual y una profundización en los datos que si no lo analizáramos con las puntuaciones típicas no podríamos hacerlo. Nos permite realizar estas escalas generales de las que estábamos hablando, estas escalas que vemos aquí, ¿vale? De forma individual, eso sí, pero nos da la valía de estos índices generales, ¿vale? Que nos sitúan al alumno justo en el punto en el que se encuentra sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta las distintas individualidades. De esa manera, por ejemplo, tenemos clasificación, seriación, organización perceptiva y memoria de atención, que este sujeto en concreto tiene esas puntuaciones, estas son muy, muy regulares, por encima de la media, si lo podemos ver, estaría aquí, ¿vale? Bastante por encima de la media. Sin embargo, en memoria de atención está situado en una franja inferior. A pesar de ello, ¿vale? Si unimos el completo en ese índice general cognitivo, vemos que se encuentra en una zona, bueno, normalizada, en una puntuación por encima de esa puntuación 0, que sería la media, y nos permite, bueno, a pesar de lo alarmante de esta puntuación, porque está por debajo de lo que debería, ver que en el conjunto sale hacia adelante y el análisis es gratamente, o sea, es positivo para el alumno en cuestión. Bien, pasamos a explicar la hoja de datos DEA, la cual tiene un formato muy similar a la hoja de datos normal, pero a diferencia de la anterior, esta ofrece las puntuaciones típicas Z, las cuales ya las hemos visto en el informe individual DEA, y aporta también las puntuaciones centiles para mejorar esa comparación. Es también un informe grupal y encontraremos a los distintos alumnos ordenados de manera que se puedan ver los resultados en cada una de las escalas. Un apunte importante, tanto para esta hoja de datos como para el informe individual DEA, es que la parte psicosocial no se encuentra reflejada en ninguno de estos informes, exclusivamente la cognición, lectura, escritura y matemáticas. Vale. Estas puntuaciones, ¿vale? Vienen presentadas de la misma manera, en una hoja muy similar en formato a las que hemos visto antes, cuando hemos visto la hoja de datos de los percentiles, y realmente el análisis que nos permite es el mismo, bueno, más preciso que el que hacíamos con el anterior, pero teniendo en cuenta puntuaciones típicas y puntuaciones centiles, tal y como ha indicado José. Esta es la forma en la que aparecen las puntuaciones, como podemos ver es enormemente similar a la anterior, ¿vale? Y a la hora de analizarlo tendríamos que hacerlo de la misma manera, o podríamos hacerlo de la misma manera en horizontal, analizando alumno por alumno, y de forma vertical cuando estemos analizando el conjunto de datos del aula o del grupo. Pasamos ahora a la hoja de rendimiento. La hoja de rendimiento es un documento Excel en el cual se obtienen los resultados de los alumnos en las distintas pruebas. Las puntuaciones que ofrecen son las puntuaciones directas, marcadas con el código PD de puntuación directa. También ofrece la puntuación centil con el código PC. Y por último, la puntuación típica Z, PT, que además vendrá otorgada con un código de color. Ese código de color se corresponde con la curva normal y veríamos que el código rojo responde a una puntuación Z menor que -2, el código naranja a la puntuación que es entre -2 y -1,
El azul, que vendría a ser las puntuaciones más medias, estarían entre -1 y 1. El morado, que ya tendríamos una puntuación tirando hacia alta, sería entre 1 y 2. Y las puntuaciones ya lo más altas que se codifican serían superiores a 2. Vale, la hoja de rendimiento es una de las nuevas incursiones en el Evalúa 4.0 y realmente es muy fácil a través de estas hojas que vienen de forma general para todo el grupo. Es muy fácil realizar análisis porque de forma visual, gracias a los colores, se ve qué alumnos están en la zona roja, qué alumnos o qué cantidad de alumnos están en la zona roja, qué cantidad de alumnos están en la zona naranja, el azul, ¿vale? Lo habitual es que encontremos la mayor parte de los alumnos en una zona entre el azul y la morada. En la mayoría de los centros lo vamos a encontrar así. Nos permiten hacer análisis de tipo qué necesitan mis alumnos y de forma general dónde los puedo encontrar, y gracias a los colores que se facilitan es como muy visual hacer el análisis del conjunto. Gracias a que aparecen, encontramos todos los datos realmente, encontramos las puntuaciones directas que son necesarias, las puntuaciones centiles, que son las que hemos analizado en la primera hoja de datos, y por otro lado las puntuaciones típicas, que son las que hemos analizado en la segunda hoja de datos que acabamos de ver. Tenemos además un informe llamado informe estadístico que es de tipo grupal. Este informe da información tanto del curso en su conjunto como del aula individual que estemos evaluando y organiza los resultados de ese aula de manera que podemos localizar qué personas están en cada uno de los rangos centiles que hemos visto en los informes individuales de aula y de curso. Así, por ejemplo, podríamos ver que en este ejemplo tenemos una N que corresponde al número de niños, 8 personas que estarían en el percentil más alto, es decir, superior a 79. Eso corresponde a un 40% de los alumnos de ese aula que están en ese rango. El indicativo que pone media se corresponderá además con la puntuación que aparezca en el informe de aula o de curso, según corresponda, en los informes correspondientes. Vale. Este informe, el informe estadístico, se suele usar o se debe usar cuando hacemos análisis de aula. En los informes que hemos visto, el informe de aula y el informe de curso, se debe de usar a la hora de establecer programas de tratamiento, programas que nos sirvan para paliar esas dificultades o esas dificultades de aprendizaje que presentan el conjunto de los alumnos, sabiendo que tanto por ciento, que cuántos alumnos tendrían que estar en un tipo de programa, cuántos alumnos tendrían que estar en otro tipo, y nos permiten sustentar esas decisiones de carácter pedagógico en datos de carácter cuantitativo obtenidos a partir de los resultados de los propios alumnos. El informe estadístico, enorme validez, uniéndolo a aquellos datos que nos facilita el informe de curso y el informe de aula. Bien, a continuación vamos a hablar del informe sociométrico de Evalúa, y este es un informe muy diferente a los otros que hemos visto hasta este momento. Este corresponde a una prueba en particular en la cual los alumnos deben decir dentro de cada aula qué compañeros son los que aceptan más y también los que rechazan más. Para cada niño se le ofrecerán tres huecos para aceptar y 3 huecos para rechazar. Esto se traduce en una gráfica que aquí veis a la derecha unos pequeños extractos
Si pulsas, ve, un momento, veréis que en este ejemplo vemos que el alumno número 2, el número 2 de la lista, ha sido elegido como primera opción por el alumno 7. Y eso se ve en la flecha que he marcado verde en el extracto a la derecha. En el caso de los rechazos, vemos que el alumno 4 ha sido rechazado 2 veces como primera opción, que esos son los que se ven reflejados en el gráfico, y estos rechazos han sido recibidos por los alumnos número 16 y 17. Una cosa interesante para ver reflejado aquí es que los hombres están marcados con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Esto nos facilitará luego la interpretación del gráfico. Vale, a esto que estaba señalando José en cuanto al informe, simplemente hacer, el informe sociométrico, simplemente hacer un par de puntualizaciones. Una, tenemos el listado por cada uno de los grupos, de las aulas, ¿vale? Es un informe que se realiza por aula, no por curso, sino por aula. Cada aula tiene la suya. Podemos ver las opciones de forma simbólica, de forma numérica, en este informe de aquí, señalando a quién acepta y a quién rechaza. Pero el gráfico general que presentamos aquí, se ve de manera clara esas opciones de aceptación, quiénes están en el centro, quiénes más los aceptan. Pues, por ejemplo, el sujeto 20, ¿vale? Es el que mayores aceptaciones tiene, y a su vez podemos ver aquellos que se encuentran aislados y se relacionan entre ellos, ¿vale? O aquellos que no son seleccionados por nadie. Eso nos puede ayudar a la hora de establecer dinámicas de trabajo con los alumnos para favorecer las relaciones dentro del aula. Bien, por último quería añadir aquí esta tabla en la cual se puede observar un resumen de los distintos informes de los que hemos hablado hasta ahora y el tipo de puntuaciones que se nos ofrecen en cada uno de ellos. Hemos hablado de las puntuaciones directas, de las puntuaciones centiles, de las puntuaciones Z, de las puntuaciones transformadas de tipo CI, que esas se pueden encontrar en los manuales y en la plataforma, y de los datos estadísticos de la prueba, que al igual se pueden encontrar en el manual y en la plataforma y también en el informe individual de. Con esto finalizamos esta presentación y agradecemos a todos por su atención. Muchísimas gracias.